Y hablamos de Venezuela porque, pese a que las noticias han sido buenas para los presos políticos, la justicia sigue condicionando la libertad de aquellos que fueron detenidos injustamente. Por una parte, le conceden la casa por cárcel al opositor y ex candidato presidencial Manuel Rosales después de permanecer un año tras las rejas. Y ayer conocíamos la noticia de la liberación de Francisco Márquez, representante del partido Voluntad Popular y quien pasó 121 días detenido en los calabozos del SEBIN en Caracas. Pero para que Márquez pudiera salir de prisión debía irse del país inmediatamente. En la tarde de NTN 24 estamos con los protagonistas de la noticia. Nos acompaña justamente Francisco Márquez, dirigente de Voluntad Popular, liberado en Venezuela. También está con nosotros su madre, María Luz Lara Márquez. Bienvenidos, un verdadero gusto que nos acompañen a esta hora de la tarde. Muchas gracias por esta invitación y este espacio. De verdad que nos alegra mucho que nos acompañen y bueno, terminó toda esta agonía para ustedes como familia. Quiero empezar por usted justamente, Francisco, preguntarle cómo está, cómo se encuentra y cómo ha vivido estas intensas, si lo decimos así, últimas horas. Bueno, ciertamente la palabra intensa describe muy bien también sentimientos encontrados. Yo le comentaba que para mí salir, la mejor manera que lo puedo describir es como si uno ha sido secuestrado con muchos amigos. Y bueno, yo salí, pero tengo otros amigos que siguen secuestrados, que siguen bajo ese injusto encarcelamiento. Y segundo, sentimientos encontrados porque me tocó irme del país. Eso fue una exigencia para yo poder salir del SEBIN, que es el lugar de reclusión de esa agencia de inteligencia de Venezuela. Y ha sido muy, muy difícil esa salida. Especialmente porque, bueno, yo soy un servidor público, he sido un activista político desde muchísimo tiempo y pues nadie debe tener que escoger entre su libertad o el exilio forzado. Y eso ha sido algo que pues, ha sido muy difícil. Sin embargo, yo después de todo lo que he vivido, puedo decir que estoy convencido que en Venezuela tenemos que trabajar para que más nunca existan presos políticos. Y ese es el compromiso que yo he asumido desde hace un tiempo, pero hoy más que nunca, después de lo que he vivido, después de tener esos compañeros y después de presenciar y vivir todo lo que he vivido estos últimos 4 meses. Ahora, doña María Luz, usted como madre, ¿cómo transcurrieron estos 121 días con su hijo tras las rejas? Y bueno, ya finalmente lo puede tener nuevamente a su lado, puede abrazarlo, puede estar con él. Sí, bueno, fueron 121 días muy difíciles para mí y para mi esposo y para los hermanos, ellos son 3. Y toda la familia, porque justamente fue como un secuestro. Francisco era inocente desde el principio. Pasaron los 45 días, hubo una acusación sobre bases falsas al punto que la jueza eliminó la acusación el 15 de agosto y cuando teníamos la esperanza que iba a salir, pues no salió. Entonces han sido realmente 121 días de agonía y de muchísima angustia y como dice Francisco, nosotros realmente la vida nos cambió. Y nosotros ahora somos parte de esa familia de los presos políticos en Venezuela, en donde aunque esté él afuera, como él dice, estamos muy felices por eso, pero por otro lado, yo no puedo olvidarme de esos muchachos que veía 2 veces a la semana en el SEBIN y que los dejamos ahí, a mí se me parte el alma, porque la mayoría son absolutamente inocentes y tienen cargos inventados, y hay muchos que tienen boletas de excarcelación y no los sacan, hay muchos que tampoco tienen acusación y no los sacan. Por lo tanto, no hay Estado de Derecho. Usted puede decir que hemos sido víctimas de una situación en donde no hay Estado de Derecho. Claro, es el sentimiento también de usted como madre, como ciudadana venezolana. Francisco, para que precisemos un poco su caso, para que todos conozcamos un poco más de su caso, al momento en el que usted lo detienen, sabemos que se trasladaba por vía terrestre, lo hacía al Estado portuguesa y lo hacía para ayudar con la logística en esa etapa de validación de firmas en apoyo a la celebración del revocatorio contra Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que le dicen en el momento en el que lo detienen, en el que lo capturan? Sí, bueno, nosotros fuimos los primeros presos del revocatorio, por eso nos encarcelaron. La forma en que ocurrió cuando a mí me paran en el puesto de la Guardia Nacional, yo tenía un dinero de logística que era para los temas de movilización, autobuses, algo completamente normal. Lo que genera el cambio de actitud completamente de la Guardia Nacional fue cuando descubrieron unos 150 panfletos nada más, que los panfletos decían libertad para Leopoldo López.
Y desde ese entonces ocurrió un cambio radical, llamaron al capitán, el capitán me hizo esperar 2 horas hasta decirme que estaba detenido, y fue horas después, a la 1 de la mañana, cuando el SEBIN vino a interrogarme de una manera muy brusca, donde me sentaron a Gabriel y a mi persona, donde decían que si no hablábamos ahí en ese momento, que nos iban a hacer hablar en Caracas, dejando entrever esa amenaza de tortura. Eso es algo que he comentado poco, pero esas primeras horas quizás lo más angustiante fue la forma que el SEBIN nos interrogó, porque además que ustedes lo han reportado ya muchas veces, hay una historia de una actitud y unas acciones desde mucho tiempo de tortura por parte del SEBIN. Y esa amenaza se hizo en ese momento, sabíamos que era una amenaza creíble, incluso ellos llegaron a empezar el trámite para trasladarlos hacia el SEBIN en Caracas, y con mucho cinismo, el comisario, cuando se despidió de mí, me dijeron, le lanzaron un salvavidas y mándale saludos a tu jefe, David Molansky. Y lo que yo me enteré después fue que unos motivos que no se atrevieron a torturarnos a mí y a Gabriel fue porque no pudieron operar bajo la oscuridad, no pudieron operar bajo el secreto, porque los medios y pues la noticia había salido. Y en eso agradezco muchísimo tanto la unidad, todo mi equipo político y todos mis compañeros que ayudaron a subir el volumen a mi familia. Mi mamá es una super madre, mi papá que no está aquí presente en la entrevista, pero bueno, imagínate, sin el apoyo de mi familia y la unidad de muchas personas, pues que quizás que no sabemos qué hubiese pasado en esas primeras horas. Y bueno, de verdad que ahí eso fue una demostración muy clara y muy contundente de que este era un caso político, que mi intención vino de una decisión política. Y al final eso fue lo que quedó muy claro en todo este proceso y toda esta detención arbitraria que viví por estos 4 meses. Francisco, y de verdad que nos alegra mucho que pueda estar con su familia. Usted describía lo que pasaba antes de que fuera enviado a prisión, pero estando en prisión, ¿qué pasó? ¿Recibió usted algún tipo de maltratos, amenazas? ¿Qué pasó? ¿Cómo transcurrían sus días? Sí, en la cárcel venezolana la arbitrariedad, la extorsión, la tortura es el pan de cada día. Esa es la realidad que le quiero decir a todos aquellos que me escuchan, la tragedia que vive no solo los que están presos, sino los familiares. Les doy un ejemplo muy, muy concreto. Bueno, una de las primeras cosas que me ocurrió cuando yo llegué es que me raparon el pelo, me hicieron ponerme esos trajes de prisión, uniformes de prisión, y me da mucha curiosidad que ellos hacían vestirse en amarillo los que eran condenados y en azul los que estaban procesados, y a mí me dieron el traje amarillo, ¿no? Era esos mensajes indirectos que te dan, me obligaron a hacer lo que llamamos en Venezuela orden cerrado, marcha militar, donde la primera vez me obligaron a decir Chávez vive, a marchar de esa manera. Esos fueron momentos muy, muy duros y eso fue lo peor, porque yo puedo decir que fui muy afortunado en el sentido que no recibí maltrato físico, pero sí hubo una constante presión psicológica en todo momento, los maltratos físicos que pude presenciar. Otra cosa que me impactó muchísimo, un día cuando estaba saliendo a esa enfermería, esos fueron los días que tuve dengue y tuve mucha fiebre, vi como a 12 personas las tenían desnudas, caminando, trotando en el sol de mediodía, esposadas, y que yo y un compañero que los estuvimos muy brevemente a ver, nos amenazaron inmediatamente que si seguíamos viendo íbamos a acompañar a esas personas que estaban torturando. Era ya de rutina, era constante las golpizas que le daban a otros presos, y muchos eran presos comunes. Y lo que hay que entender es que aquí no había ningún tipo de pudor, ni siquiera los custodios no intentaban en ningún momento esconder lo que estaban haciendo. Era lo que ellos llamaban el trato hacia los malandros, ¿no? Y digo entre comillas, porque en la cárcel hay personas inocentes. El principio de inocencia existe en Venezuela, en nuestra Constitución y en la ley, pero no en la práctica. Y eso fue muy duro porque hay que recordar que estos son personas que uno convivía con estas personas, uno compartía con estas personas. Nosotros convivíamos presos comunes, presos políticos, presos que eran inocentes y culpables, y ahí se genera mucha solidaridad. Y no era justo, era un tratamiento infrahumano. Y lo más triste de irme, lo que he comentado, es que tengo compañeros, amigos y que siguen en estas condiciones y siguen bajo una tortura, no solo tortura física, sino psicológica. El ambiente dentro del SEBIN es un ambiente muy denso, de presión psicológica constante. Hay personas que ya han estado años presas. Yo solo estuve 4 meses.
Por eso digo que en ese sentido soy afortunado, pero hay otras personas que siguen allí y lo que estamos haciendo y lo que mi mamá habló de ese compromiso familiar que tenemos continúa para que en Venezuela no existan más presos políticos. Eso es algo que no podemos permitir hoy ni en un futuro. Claro, doña María, y usted desde afuera, ¿cómo veía, cómo vivía junto a su marido, junto a su esposo y su otra familia, cómo vivían todo este proceso por el cual pasaba su hijo, supremamente complicado y además preocupante, ¿no? Y también, y se lo pregunto teniendo en cuenta, una justicia en la que para nadie es un secreto, está manipulada por el gobierno. Sí, mira, fue unos momentos muy complicados porque él estuvo preso en San Juan de los Morros, la causa estaba en Cojedes y nuestra base de operaciones era Caracas. Por lo tanto, era un costo gigantesco la movilización. Pasábamos semanas en San Juan pagando hotel, porque, bueno, yo quería estar ahí por si acaso podía pasar algo. Estábamos como en vigilia, estábamos constantemente yendo a Cojedes para el tribunal a ver si podíamos lograr algo. Nuestros abogados intentando infructuosamente la parte legal. Fueron unos meses de extraordinaria zozobra, sabiendo que él era inocente, intentando que entrara en razón, pero tengo que decirlo ahorita responsablemente que estoy afuera, además que lo puedo decir, te digo, la familia de los presos políticos tenemos un bozal, tenemos una mordaza, y yo quiero hacer esa denuncia y quiero decir, nosotros caímos en eso, porque nos decían, si usted habla, va a sufrir Francisco. Y a Maribel le decían, Gabriel va a sufrir, quedémonos callados, no digas nada. Francisco estuvo una semana aislado, sin nosotros poder saber de él, y cuando llegamos lo primero que le dijo el director a nuestro abogado fue, si ustedes dicen algo, el que va a sufrir son los muchachos. Entonces nosotros teníamos que, tú sabes, tratar de lograr mejorarle las condiciones de prisión bajo cuerda, hablando con la Defensoría del Pueblo, con quien fuimos a denunciar que estaban siendo torturados porque no les querían psicológicamente, porque no les querían dejar pasar ni siquiera un bombillo. Era una celda oscura. Francisco realmente, de verdad tiene una resistencia gigantesca, porque yo creo que los dos, tanto él como Gabriel, tienen una resistencia enorme, porque bueno, las condiciones de prisión fueron infames las primeras semanas, ¿no? Y finalmente se le logró un poco meter que si la colchoneta, que si el agua, que si la ropa, o sea, la gente no tiene idea. Ya yo tengo como una especie de kit de todas las cosas que hay que hacer para ayudar a la gente cuando la meten presa, porque las condiciones de prisión son fundamentales y la familia tiene que ocuparse de eso. Entonces sí fueron unos momentos, pero yo quiero aprovechar este canal y esta oportunidad que tú nos estás dando para darle gracias a la familia que fue incondicional, mis hermanas, mi familia, Maribel, que mientras yo estuve por fuera nos ayudó muchísimo, la mamá de Gabriel, la familia de Ricardo. Es decir, nosotros hemos tenido unas amistades incondicionales, oraciones, nosotros somos todas personas de fe, y yo tengo que decir que de verdad la fuerza de la oración en grupo fue extraordinaria al día de hoy. O sea, gente rezando 24 horas al día, 7 días a la semana. De verdad, yo siento que la mano de Dios estuvo siempre metida, de alguna manera los protegió a los dos, y nosotros rezamos hoy por todos los presos políticos, y de verdad pienso, como dice Francisco, que esto en la nueva Venezuela se tiene que acabar. No pueden haber perseguidos por sus ideas, no pueden haber perseguidos porque piensen distinto o que militen en partidos de oposición al gobierno que esté de turno, pues, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que, bueno, lo vivimos con mucha templanza y con mucho coraje, porque somos andinos. Yo digo que en los Andes hay la tradición de la fuerza. Nosotros venimos de una familia de políticos. Mi bisabuelo y mi papá estuvieron presos, uno de Gómez, otro de Pérez Jiménez. Yo fui una luchadora política en la Cuarta, mi esposo también. O sea, nosotros creemos en la democracia, en la justicia, y siempre hemos luchado por eso. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de Francisco. Sí. Ahora, yo quiero preguntarle, usted mencionaba anteriormente que se sentía como con una especie de bozal, porque no podían hablar, porque no podían quejarse, elevar ese reclamo ante toda esta situación, pero finalmente a su hijo le ponen como condición salir del país. Suponemos, ustedes deciden como familia también acompañarlo en esa partida. Mencionaban también que van a seguir trabajando por el país, pero ¿de qué manera piensan hacerlo cuando Francisco, por ejemplo, no puede volver al país? Usted sí puede, suponemos, pero ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer también? Y le pregunto si no tienen ese temor por volver a Venezuela. Bueno, fíjate, es que nosotros, realmente yo estaba basada en Estados Unidos. O sea, yo vivo en Estados Unidos, yo soy médico, mi esposo es
trabajador social y nosotros ya teníamos como 5 años viviendo en los Estados Unidos. Y más bien nos tocó muy duro para mí tener que pedir permiso en el trabajo, que se portaron muy bien en una universidad donde yo trabajo aquí en los Estados Unidos, ir y venir para cumplir con mis compromisos y no perder el trabajo. Entonces fueron unos meses más bien muy difíciles, porque nos tocó, pero nosotros realmente estamos basados aquí y desde aquí pensamos, todas las gobiernos autoritarios han tenido una resistencia internacional. Nosotros pensamos formar parte de esa resistencia internacional para ayudar a que cambie el gobierno. O sea, no, y sobre eso, yo creo que es un tema fundamental y en lo cual yo me quiero especialmente dedicarle más tiempo, es que a nivel internacional hay una conciencia que en Venezuela existen presos políticos, pero no creo que haya una conciencia suficiente que en Venezuela existe un gobierno que tortura. Y quiero recalcar muchísimo ese tema porque es bien grave. Esperemos, a medida que pase el tiempo, hay muchas pruebas, muchos documentos, iremos sacando muchas cosas. Más allá de lo que yo pude presenciar personalmente, hay otros casos. En el SEBIN han habido torturas. Yo mismo logré entrevistar y escuchar anécdotas de personas que han sido torturadas y que han denunciado a nivel local, pero queremos ayudar que su voz sea escuchada a nivel internacional, en la OEA, en la ONU, en muchos lugares donde se escucha de primera voz de las víctimas de esta tortura tan terrible que ocurre en Venezuela. Francisco Márquez, dirigente de Voluntad Popular, liberado en Venezuela recientemente en las últimas horas, también a su madre, doña María Luz Lara Márquez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, por habernos dedicado este tiempo, por habernos compartido pues todas esas vivencias de los últimos meses que pues fueron bastante duras. Nos alegramos muchísimo que puedan estar juntos, que Francisco pueda disfrutar de su mamá, de su papá y de toda su familia. Mil gracias. Muchísimas gracias por este espacio. No, muchas gracias. Encantada. Gracias a ustedes.